Ley Federal del Trabajo de 1970. Mario de la Cueva, quien fue su principal autor intelectual, configuró un proceso democrático de estudio y de preparación de una ley social, un precedente de la mayor trascendencia para el ejercicio futuro de la función legislativa. Para su redacción, se llevó a cabo una auténtica consulta y discusiones públicas con las fuerzas activas de la vida nacional, trabajadores, patronos y sindicatos, escuelas de derecho e institutos jurídicos y económicos, así como autoridades del trabajo y en general con los representantes de los intereses nacionales. En 1960, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, designó una comisión para que se preparara un anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo, la que se integró con el licenciado Salomón González Blanco, entonces secretario del Trabajo y Prevención Social, con los entonces presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal y Local, licenciados María Cristina Salmorán de Tamayo y Ramiro Lozano, así como el propio Mario de la Cueva. De esos trabajos resultaron las reformas adicionales constitucionales y legales de 1960 y 1962. En 1967, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, designó una segunda comisión con los mismos integrantes, agregando al licenciado Alfonso López Aparicio, quien era profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para elaborar un nuevo proyecto, el cual concluyeron en los primeros días de 1968. Al final de ese año, el presidente de la República elevó el documento a calidad de iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, presentándola ante la Cámara de Diputados. La Ley Federal del Trabajo se publicó en el Diario Oficial el 1 de abril y entró en vigor el 1 de mayo de 1970, en lo general, con excepción de algunos preceptos que por la naturaleza de su contenido y por razones prácticas entraron en vigor algunos meses después, agregándose la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. El contenido de la Ley Federal del Trabajo de 1970 comprende toda la temática laboral y algunas cuestiones que corresponden a la prevención social. La ley laboral se ocupa de los principios generales del ámbito de aplicación, de los principios fundamentales como la libertad del trabajo, igualdad laboral, irrenunciabilidad de derechos, la preferencia para trabajadores mexicanos respecto a los extranjeros. Los conceptos de trabajador, patrón, representante del patrón, intermediario, empresa, establecimiento, fuentes del derecho del trabajo, criterios de superioridad, criterio de interpretación, que regula las relaciones individuales del trabajo en cuanto a sus caracteres, su temporalidad, los casos de suspensión, de rescisión y de terminación, las condiciones de trabajo, como lo son jornada, días de descanso, vacaciones, salario mínimo, normas de protección al salario, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Los trabajadores que se ocuparon originalmente de 14 actividades específicas, las relaciones colectivas del trabajo que comprenden las normas en materia de coaliciones, sindicatos, federaciones, confederaciones, contrato colectivo de trabajo, contrato ley, reglamento interior de trabajo, conflictos colectivos, así como la reglamentación del derecho de huelga, la reglamentación sobre las autoridades del trabajo, la que comprende las administrativas, las jurisdiccionales, así como las que coadyuvan en la integración y modificación de las determinaciones en materia de salarios mínimos y participación de utilidades. Adicionalmente, la ley laboral incluye instituciones y principios de prevención social, como el trabajo de las mujeres y de los menores, las normas de seguridad e higiene, capacitación de riesgos de trabajo y los derechos habitacionales de los trabajadores. El periodo de 1970 a 2012. A casi 43 años de su expedición, la Ley Federal del Trabajo de 1970 continúa vigente. En esas 4 décadas, el país ha experimentado importantes cambios políticos, sociales, económicos y jurídicos. Los cambios que gradualmente se vinieron suscitando presentaron varios momentos importantes, 2 de ellos en el año 2000. Primero,